aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, aunque levante mis manos, mis cargas se van. Buenas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, demostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Nadie es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Nadie es tu fidelidad. Amén. Dios bendiga a la hermana Marilyn. Dejo la lectura con el hermano Caleb. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga una vez más. Quien vive y a su nombre. Le voy a pedir que se ponga de pie y busquen sus Biblias en Salmos 91. Vamos a leer del 1 al 9. Así dejo a la hermana Genesis que canta la alabanza de los jóvenes. Amén. Le voy a pedir al hermano William que me ayude a cantar. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
enseñaremos al mundo de su amor y verdad. Y anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Así le Así que los jóvenes y los niños en esta hermosa noche estén atentos, amén, porque el Señor nos habla a todos, a los adultos, a los jóvenes, a los niños, a todo aquel que tiene un oído para escuchar, el Señor nos habla, amén. ¿Lo tenemos, amado hermano? El libro de Génesis, capítulo 37, bendito Dios. Vamos a tomar en esta noche como referencia el versículo, gloria al Señor, 15 en adelante, gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Aleluya. Vamos a leer la palabra del aleluya, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su iglesia dice, amén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. El 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, dice, conspiraron contra él para matarle. Y dice el 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Aleluya, lo vamos a dejar hasta ahí en esta poderosa noche. Levante sus manos al cielo. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos las gracias por tu palabra, bendito Dios. Que mientras escudriñamos esta escritura, Señor, sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar, Señor, tocando la vida, tocando los corazones, Señor. Reconocemos que esta palabra, Dios mío, es poderosa en ti, Padre. Que tú eres el único, Señor, que sacia esa necesidad que se encuentra en nuestra vida. Tú eres el único que conoce nuestras circunstancias, nuestro, aleluya, diario vivir. Y por eso en esta hora te agradecemos, Señor, porque sabemos que por medio de esta palabra tú nos vas a hablar. Tú vas a hablar a alguien en esta noche, Señor. Te pido que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo se pasee en este lugar, Señor, tocando los corazones, tocando la vida, Señor. No permitas que nadie salga por esa puerta de la misma manera que entró, Padre amado. Ministranos con tu presencia y tu gran amor, Padre amado, en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, aleluya. Puede sentarse, amado hermano, y dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios. Gloria a Jesús. El tema que el Señor me regalaba en esta poderosa noche es: Dios siempre tiene un propósito o un plan. Dígale al que está a su lado, Dios siempre tiene un plan. Toque al que está a su lado ahí sin miedo y dígale, Dios siempre tiene un plan. Porque, amado hermano, mire que muchas veces usted y yo no hallamos ni qué vamos a hacer con nuestra vida. Muchas veces no sabemos ni qué vamos a hacer con nuestro futuro, ¿verdad? Pero el Señor nuestro Dios, aleluya, siempre tiene un propósito o un plan trazado para cada uno de nosotros. Jóvenes, niños, adultos, todos en general. Hasta los viejitos, decía mi pastor en El Salvador. El Señor tiene un propósito, amado hermano. Y esta poderosa palabra que hemos leído en esta hermosa noche, amén, nos remonta a una historia de un varón llamado José. Este varón llamado José tenía, dice la palabra de Dios, 17 años. Por lo tanto, él era un joven. Y en estos tiempos lo consideraban también como un niño de esa edad, porque vemos en la palabra de Dios que vivían hasta 180, 200 y muchos más años. Entonces, cuando vemos a alguien que tenía 17 años, era un bebé. Era un niñito, ¿verdad? Comparado a estos hombres que tenían ¿cuántos años? Dice la palabra de Dios que José, bendito Dios, era hijo de Jacob. ¿Cuántos conocen al varón Jacob? Hemos aprendido del siervo Jacob, amén. Hemos cantado esa alabanza todos, ¿verdad? Dice, un sueño tuvo Jacob. No se la sabe. Gloria a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que José era el hijo de Jacob. Y el Señor comenzó a revelarle sueños a José. Pero para llegar ahí, aleluya, José era alguien que se portaba bien, que obedecía a sus padres.
que seguía ¿cómo se llama? Aleluya, las ordenanzas que su padre le había dado, lo que su padre le había enseñado. José lo seguía al margen de cómo se lo enseñaban. Era alguien, en otras palabras, obediente a sus padres. Y el hecho de José ser obediente a sus padres, dice la palabra de Dios, que Jacob lo amaba. Lo amaba. Así como el Señor nos ama a usted y a mí, amado hermano. Dice la Biblia, y si lo quiere leer conmigo, en el versículo 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque no había tenido, dice, en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Tanto era el amor que tenía Jacob, amén, por José, que decidió, bendito Dios, hacerle una túnica. Pero no era cualquier túnica la que le iba a hacer, era algo especial, ¿verdad? No sé a cuántos aquí en alguna ocasión de su vida le regalaron algo especial. Algo que no lo habían visto en una tienda, algo que tal vez no tenía un valor económico, pero era algo especial. Amén. Y ahora vemos, amén, que la actitud de José y la manera que él era llevó a que el padre lo amara tanto que le hizo algo muy especial. Le hizo una túnica. Cuando, aleluya, José comenzó a vestir esta túnica, dice que sus hermanos se comenzaron a molestar. ¿Se molestaron por qué? Porque su padre era diferente con ellos. No, es que ellos no le hacían caso a su padre de la misma manera como lo hacía José. ¿Y a dónde va, hermano William, con esta palabra? Es que el Señor, a los que le obedecen de veras, no solamente de palabra, Él los compensa de una gran manera. El detalle es, aleluya, que yo le puedo decir, amado hermano, nosotros caminamos conforme a la palabra, ¿verdad? Cualquiera lo puede decir. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivir la palabra de Dios. Pero ahora, bendito Dios, vemos que José era alguien, aleluya, que era obediente a Dios antes que todo, amado hermano. Una cosa es ser obediente, ¿verdad?, a nuestros padres, a nuestros jefes, al ser humano alrededor. Pero el Señor, aleluya, es a quien más tenemos que ser obedientes, usted y yo. Así como los niños que están en esta hora son obedientes a sus padres, ¿verdad? Los jóvenes que son bien obedientes también. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, vemos que José era una persona la cual era de mucho agrado a su padre. Pero yendo más adelante en la escritura, vemos que no solamente para su padre carnal tenía este gran valor José, sino que Dios ya lo había marcado con un propósito. Dios tenía un propósito marcado para José, mas él no lo sabía. Y en una ocasión dice la palabra que estando sentado en la mesa con su padre, con sus 11 hermanos, dice que le dijo: tuve un sueño, y comienza a relatarles el sueño. Yo miraba, dice, que la luna, el sol y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y ahí es donde entran los hermanos de José y le dice: ¿qué estás queriendo decir? ¿Que nosotros nos vamos a postrar delante de ti? José no les había dicho eso, sino que ellos estaban interpretando inmediatamente lo que José les había dicho. Entonces vemos que en este momento es cuando todo comienza a tomar, aleluya, una magnitud diferente en la historia. Y es que estos hermanos comienzan a tramar en contra de la vida de su hermano. No era su amigo, no era el vecino, era su hermano en carne. Oiga bien, y estos hermanos, aleluya, comienzan a sentirse de una manera tan enojados con José, que llega un momento en el cual ellos andan allá afuera en el campo cuidando las ovejas, aleluya. Y dice que, bendito Dios, Jacob lo manda a que vaya a visitar a sus hermanos, que vaya a ver cómo están. Me imagino yo que tal vez, ¿verdad?, le llevaba comida, no sé yo, le llevaba frutas, le llevaba algo. Pero José iba donde estaban sus hermanos para ver cómo estaban. Él no llevaba una mala intención a donde estaban sus hermanos. Él iba obedeciendo a su padre, lo había mandado a ver la circunstancia y la situación en la que se encontraban sus hermanos. Y cuando José, aleluya, recibió esta túnica, como lo decíamos anteriormente, yo no veo que José tal vez andaba diciendo: hey, Rubén, mira mi túnica, mira los colores que tiene. No. Mas sin embargo, con solo ver a José, ellos sentían una ira,
un enojo, como muchas veces pasa en la iglesia, ¿verdad? Que el hermano ya no puede ver al hermano que está a la par. Si se sienta aquí, mejor me voy para la última silla. No, es que no voy al culto porque hoy va el hermano. No, eran hermanos, hermano. Y nosotros somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, en nuestras vidas, amado hermano, muchas veces, como dijo un hermano, hay veces que por más cristianos que queramos ser, siempre vivimos momentos bien débiles en la vida espiritual. Y de repente algún hermano, cuando estamos así volando bajo, como dijo un pastor, hay veces que no nos agrada algún hermano. Pero cuando le damos a Dios, aleluya, control de nuestras vidas, es al contrario. Podemos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y compartir de ese amor que el Señor nos da. Amén. Entonces, para usted y yo poder amar a nuestro hermano, primero tenemos que amar a Jesús. Porque si no amamos al Señor, aleluya, con toda nuestra mente, nuestro corazón, como lo dice la Escritura, no podemos amar a nuestro hermano. Y vemos, aleluya, donde le hemos leído que José los andaba buscando. Y dice que fue a 2 lugares a buscarlo. Dice que al primer lugar donde José fue se llamaba Siquem. Y dice que ahí se encontró, aleluya, a un hombre. Y dice que le preguntó, bendito Dios, ahí donde hemos leído, ¿qué buscas? Porque José andaba buscando a sus hermanos, no tenía una dirección específica donde estaban. Pero él los andaba buscando, andaba de aquí para allá, corriendo para un lado, para otro. Y este hombre le pregunta qué busca. Y a José le responde, ¿verdad?, que buscaba a sus hermanos. Este hombre le dice que los había escuchado, que iban a otro lugar que se llamaba Dotán. Entonces, cuando vemos en la Biblia que José llega donde están sus hermanos, no sabemos cuánto tiempo no los habían visto, ¿verdad? Tenían podían haber tenido una semana, qué sé yo, un par de días. Pero él no había visto a sus hermanos. Y en vez de que los hermanos se alegraran, oh, ahí viene José, el preferido de nuestro padre, ¿verdad? Dice que en el versículo, bendito Dios, 18, cuando ellos lo vieron, dice, de lejos, antes de que él llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. En otras palabras, ellos comenzaron aleluya, a imaginarse un escenario en el cual mataban a José. Pero cuando José llegó ahí, mire cómo dice la palabra de Dios que no solamente pensaron en hacerle mal a José, no solamente lo iban a golpear, sino que lo querían matar. Querían matar a su hermano, a su propio hermano. Y vemos, aleluya, que llegó José. Dice la palabra de Dios que cuando él llegó, dice que llegando José, lo primero que ellos le dijeron es aquí el soñador. Hasta apodo le habían puesto al brother ya. Ya le habían puesto sobrenombre, imagínense, amado hermano. El soñador le decían. Pero lo que ellos no sabían, aleluya, que José no andaba solo. Porque la palabra de Dios más adelante nos dice que Jehová estaba con José. Cuando José estaba en aquella cisterna, Jehová estaba con José. Cuando José fue a la cárcel, Jehová estaba con José. Aleluya. Así como Jehová estaba con José, así como Dios estaba con José, Dios está con usted y conmigo, amado hermano. Yo no sé si usted lo puede creer en esta noche, pero no estamos solos, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Wow, gloria a Dios. Y vemos, aleluya, que llegó José. Dice que ellos dijeron, ahora pues venid y matémoslo y echémoslo, dice. Venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ellos estaban tratando de, ¿cómo podríamos decir? De acabarle los sueños a su hermano menor. En otras palabras, no querían que los sueños que él tenía, o tenían el temor, amado hermano, de que quizás ellos veían, ¿verdad?, cómo Dios era de bueno con José. Así como Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Quizás ellos veían la gracia de Dios en José y eso le molestaba. Vemos en la Biblia también que Caín mató a Abel. Eran hermanos. Tan solo porque él vio que a Dios le agradó la ofrenda de Abel.
Entonces puede hacer que José, aleluya, él reflejaba la gloria de Dios a través de su misma presencia. Con solo él caminar, ellos podían ver la diferencia que José tenía, algo que ellos no podían tener. Y entonces planearon, aleluya, acabar con José. Dijeron, bueno, si acabamos con José, y se le acabaron los sueños. Pero los propósitos y el plan que Dios tenía trazado con José, amado hermano, se iba a cumplir porque era Dios que lo había planeado. Amén. Así como a nuestras vidas, amado hermano, Dios nos ha dado un propósito. Dice la palabra de Dios que Él nos marcó con un propósito. A los niños, a los jóvenes, a todos. Amén. El detalle, amén, que muchas veces nos cuesta creer que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Muchas veces, aleluya, aunque estamos en la casa de Dios, pero no hemos descubierto cuál es el propósito, bendito Dios, que Dios tiene con nosotros, bendito Dios. Mire que el libro de Romanos, capítulo 8, 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, como José era alguien, aleluya, que Dios lo había, aleluya, llamado y le había dado un propósito, y era alguien obediente a Dios, Dios lo guardaba. Dios estaba con José. Cuando sus hermanos, aleluya, decidieron matarlo, Dios intervino y no le hicieron nada. Dice que lo tiraron en un hoyo ahí, en una cisterna, y lo dejaron ahí, tal vez golpeado, ¿verdad? Porque imagínense caerse en un agujero. Y no es tanto que se haya caído, sino que lo tiraron ahí, sus propios hermanos. Me imagino yo por un momento José, porque la palabra de Dios no lo dice, pero como ser humano tal vez José lloró ahí adentro. Imagínese usted por un momento que su hermano lo tire ahí, ¿no va a llorar? Wow, es mi hermano. O en inglés diría, es my brother, ¿verdad? Pero ahí donde estaba José, Dios estaba ahí con José. Dice que para que José llegara, aleluya, vamos a avanzar un poco más, al propósito de Dios, a que se cumpliera el propósito que Dios había marcado a José, tuvo que pasar cuántas cosas, amado hermano. Tuvo que sufrir, tuvo que enfrentarse a muchas circunstancias en las cuales usted y yo tiráramos la toalla y saliéramos corriendo. Porque era tan fuerte lo que se enfrentaba a José. Imagine que fue vendido como esclavo. Y no solamente vendido como esclavo, llegó al punto que estuvo hasta en una cárcel, que lo juzgaron por algo que él no había hecho. Y él más sin embargo, aún estando en la circunstancia que estaba, en la situación que estaba, no vemos que José comenzó a renegar en contra de Dios. No vemos que José comenzó a ponerle, aleluya, cuestionamientos a Dios, sino que él estaba tranquilo esperando en Dios. Él conocía que Dios iba a hacer algo. Así como usted conoce que Dios va a hacer algo en su vida, amén. ¿Cuántos lo creen? Así como Dios iba a hacer algo en la vida de José, puede hacerlo en usted también, amado hermano. Gloria a Jesús. Primera de Pedro 5:10 dice: Dios permite soportar la adversidad y el sufrimiento para llevarnos a ser mejor persona, para ponernos donde Él quiere. No donde usted quiere, amado hermano, donde Dios quiere. Amén. Entonces vemos que José, aleluya, sufrió bastante. Sufrió mucho. Maltrato. Aleluya, sufrió rechazo de sus propios hermanos. Lo vendieron, lo golpearon, fue azotado porque fue comprado como un esclavo. Y a un esclavo no le iban a poner allí, aleluya, andarlo ahí para arriba y para abajo, como decimos en El Salvador, chinchineándolo así, ¿verdad? Guardadito ahí, que no se vaya a lastimar. No, lo golpeaban, amado hermano. A un esclavo lo azotaban, lo ponían a que trabajaran horarios, aleluya, que son terribles, ¿verdad? Y Dios estaba ahí con José. José no estaba renegando. En medio de la circunstancia, la situación que estaba pasando, él no estaba quejándose. Porque él sabía que en cualquier momento Dios iba a hacer algo. Él confiaba de que en cualquier momento Dios iba a hacer algo. Que aquel sueño que una vez le contó a sus hermanos, algún día iba a ser real. Amén. Y vamos a ir adelante, vamos a avanzar un poco más rápido, hermano. En la historia dice que llegó un momento que está en la cárcel. Bendito Dios y bendito el Señor. El panadero tuvo un sueño y otro que estaba el copero del rey también tuvo un sueño.
Y Dios usó a José, aleluya, para interpretar los sueños de aquellos dos hombres, poniéndolo en gracia más adelante, bendito Dios, delante, bendito el Señor del Rey, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que el Señor comienza a obrar en José, ya tenía tiempo de que José había sido vendido, había sido esclavizado, digamos así, y ahora estaba en la cárcel. Pero aún en la cárcel, bendito Dios, había gracia de Dios en José. Había algo diferente en José. Había algo, bendito Dios, que usted y yo tenemos, que es la gracia de Dios. La gracia de papá. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor fue llevando a José de tal manera, hermano, de lo que quiero llegar en esta noche, bendito Dios, que el momento que tal vez usted y yo quisiéramos tener en esta situación si estuviéramos en los zapatos de José, pero no para hacer lo que José hizo, ¿verdad? Dice que José, ya teniendo la posición y Dios lo había puesto donde él estaba, y quiero que vaya conmigo otra vez a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 50, bendito Dios, versículo 19. Porque para llegar ahí, como yo le decía, amado hermano, hay mucha historia, mucha cosa que pasar, pero quiero enfocarme en esa parte para ir culminando. Porque ya vimos que sufrió José, que pasó cuánta prueba, cuánta dificultad. Y tan solo tenía 17 años cuando le pasó esto. No era alguien que tenía grande conocimiento. No era alguien que podía acudir a alguien que le ayudara, como en estos tiempos, va una llamada aquí, hermano, venga a ayudarme aquí, que mis hermanos me golpearon. No, no había WhatsApp, no había Instagram, no había Messenger, no había nada. Estaba solito ahí, en la oscuridad. Tal vez llorando, y me imagino yo por un momento diciéndole: Judas, ¿por qué me hicieron esto? Ustedes son mis hermanos. La palabra no lo dice, hermano, pero usted y yo tenemos que pensar por un momento, ¿qué haría usted en esta situación? Si cualquier cosita muchas veces nos quiebra a llorar delante de Dios, ¿verdad? Como le decía, bendito Dios, Génesis 50, 19, aleluya, versículo 19 dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otras palabras, José le estaba diciendo: ustedes pensaron matarme, pensaron hacerme mal, pensaron hundirme, pero Jesucristo me levantó y me puso aquí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Porque llegar, imagínense, hermano, esta situación, aquellas personas que le hicieron tanto daño a José ahora tienen enfrente. Y ahora José tenía la autoridad, tenía el poder de hacer con ellos lo que él quería. Los podría hasta matar allí mismo. Y nadie se lo iba a cuestionar. Pero qué lindo lo que el Señor nos muestra, bendito Dios. Y nos podríamos comparar, aleluya, con el amor que Jesús tuvo para con usted y conmigo. Que cuando no merecíamos nada, Él lo entregó todo. Vemos a una situación en la cual José fue maltratado, fue vendido, fue pasado por tanta dificultad, amado hermano, y ahora está en una situación en la cual todo es diferente. Ahora Él es un líder, amén, grande y poderoso en este lugar. Y las personas que le hicieron daño y lo lastimaron grandemente están frente de Él. Y mire lo que les dijo: vosotros pensáis mal contra mí. En otras palabras, me quisieron hacer mal. Dice: mas Dios encaminó a bien. En otras palabras, Dios lo había guiado, Dios había estado con él. Amado hermano, cuando Dios es quien nos guía, aún en nuestra peor dificultad, usted y yo vamos a estar tranquilos, esperando de que Dios va a hacer la obra. Dele fuerte ese aplauso al Señor, amado hermano. En Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José y le dio éxito en todo. En todo. Pero para poder José llegar, aleluya, al propósito de Dios, tuvo que sufrir. Tuvo que ser rechazado. Tuvo que ser maltratado, ¿verdad? Porque era también esclavo. Mas sin embargo, de algo José nunca se olvidó: de que Dios estaba con él. Póngase de pie en esta noche.
Dele fuerte ese aplauso al Señor. Yo no sé la situación que usted está pasando, hermano, pero en esta noche yo quiero recordarle que Dios está con usted. Si usted ha creído en un Cristo de poder, Dios está con usted y Dios no es mentiroso, aleluya, Dios no falla. Nosotros le fallamos a Dios, pero dice la palabra de Dios que aunque fallemos, abogado tenemos con el Padre. Venir, aleluya, al altar a reconciliar nuestras vidas, decirle: aquí estoy una vez más, papá, reconociendo que te necesito. Así que si usted, aleluya, está pasando un momento difícil en su vida, amado hermano, véngase al altar. No se quede en esa silla. Que el Señor está con usted, amado hermano, en su prueba más difícil, en la dificultad más difícil. Dios está con usted. Él siempre ha estado ahí, amado hermano. Y yo no se lo estoy diciendo así por así. Yo tengo